Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Por esta ocasión traemos lo que es una chamarra de vinipiel. Vamos a estar confeccionándola con forro. Aquí tenemos ya su forro. Tenemos el cardigan, miren, va a llevar cardigan en lo que es la pretina de abajo, en los puños y en el cuello. Va a llevar sus bolsitas. Va a llevar un cierre en lo que es la parte de enfrente. Es de vinipiel, les aclaro, no es piel, es vinipiel, es imitación de piel. Lleva cortes aquí en lo que es la parte de aquí, en el delantero y en la espalda. Lleva sus bolsitas aquí, sus bolsitas acá. Ahorita vamos a pasar a estarlo confeccionando y ya van viendo las piezas que llevan, porque pues sí es bastante. Lleva su forro blanco y pues vamos a confeccionarla. Lo primero que vamos a hacer es estar uniendo la espalda, ya que esta viene en dos partes, miren, lleva un corte. Entonces vamos a estar poniendo cara con cara de lo que es la espalda y vamos a estar uniendo en esta tela. Sí les recomiendo que tengan mucho cuidado, porque esta tela se patina mucho el pie. Entonces para esta tela necesitamos utilizar el pie de teflón. Ahorita vamos a usar el pie normal. Entonces estaremos pasando a unir la espalda. Estar armando lo que es la tapa de la bolsita, es esta, miren, lo que es la piel, esta viene por dentro, la piel viene por dentro. Ahorita estaremos uniendo nada más en lo que son los lados, de esta forma. Nuestra tapa, vamos a tratar de sacarle bien lo que son las esquinitas. De esta forma, miren. Ahorita vamos a dejar todo esto pendiente para darle lo que es la pasada con el pie de guía. Eso lo vamos a hacer para que le demos bien el dibujo a todas nuestras piezas. Entonces esta ya quedó y ahorita voy a pasar a hacer la otra de la misma forma. Bueno amigos, pues ya que tenemos las tapas de lo que son las bolsas, ahora voy a cambiar el pie de guía. Recordemos que la piel, si no le ponemos este pie con el normal, se atora y no deja avanzar. Para eso es el pie de teflón. Ahorita voy a poner lo que es mi bolsita aquí. Para eso pues hay que cambiarle su pie. Ahora vamos a pasar a estar bastillando lo que es esta bolsita. Estas son las tapas, esta es la bolsita. Entonces vamos a estar bastillando. Y pues aquí también tenemos que usar el pie este. Para que pueda avanzar bien. Le hice dos pasadas para que quedara así, miren, pero hay que dárselas a una distancia que se vean parejitas. De aquí lo que voy a hacer es, voy a estar pegándole mi bolsita más o menos. Este sería la pieza, miren, este es el delantero. Le voy a dejar 1 centímetro aquí, en la parte de aquí, y 2 centímetros aquí, y voy a pasar a pegarle mi bolsita.
Vamos a hacerle una bastilla aquí, un dobladillo como de 1,5 centímetros, y ponemos, más o menos hay que centrarla, como les digo, a 2 centímetros de aquí y 1 centímetro de arriba. Aquí sí les recomiendo que le den remate. Aquí vamos a hacer esto y de una vez vamos a hacerle el otro doblez aquí. Aquí tenemos que irnos con mucho cuidado para dar hasta donde está lo que es la esquina. De aquí vamos a hacer esto y vamos a doblar de una vez con mucho cuidado para dejar aquí de una vez acomodado el pico de esta forma, miren. Y para que nos quede bien exacto, aquí también le damos hasta donde da el pico. Vamos a voltear, hacemos la figura y de una vez acá le damos lo que es el otro doblez. Y volteamos. Y aquí le damos. Ya terminando, damos su remate. Bueno amigos, ya que tenemos lo que son las bolsitas puestas, miren, ahorita con el mismo pie de guía vamos a estar dándole una pasada a estas para que tengan mejor forma y no se abolsen de aquí con el mismo pie. Y ahorita vamos a cambiar el pie más ancho para darle otra pasada aquí, que se le vea la pasadita en dos, que se le vean dos pasadas para darle mejor calidad. Bueno, pues ya aquí tenemos nuestras pasadas, miren, con el pie finito. Ahora vamos a utilizar este ya trae más margen para que se le vea otra pasada de esta forma aquí y en lo que son las bolsas ya puestas en el delantero. Pero primero vamos a pasarle de una vez aquí a esta parte de aquí, porque este pues lleva una sola pasada aquí con el mismo pie. Vamos a echar lo que es la tela para abajo y lo que es la unión esta va a ser para arriba. Y aquí le pasamos. Esta pasada pues con el pie de guía se va muy parejito. Aquí no tenemos ningún problema. Un trabajo muy bonito, miren. Nos quedó la pasada bien finita. Entonces ahora sí vamos a cambiar el pie de guía y vamos a ponerle el otro. Entonces aquí vamos a hacer remate también y damos por la pura orillita.
y damos remate. Bueno amigos, pues así nos quedaron nuestras dos pasadas, miren, bien parejito, bien bonito. Ahora vamos a pasarle la otra pasada también a esta pieza. Y así nos quedaron lo que son las dos pasadas, miren, en las dos bolsas. Esta va a ir aquí, de esta forma, miren. Entonces ahorita voy a pasar a darles la pasada a las otras piezas. Bueno amigos, ya que tenemos nuestras pasadas como son, ahora vamos a unirle lo que es esta parte a la parte del delantero. Esta de aquí, miren, vamos a unirla de esta forma. Vamos a echar cara con cara, pero a la misma vez vamos a poner esta pieza aquí. Esta pieza va a ir aquí. Aquí hay que hacerle dos marquitas para ver en dónde va a quedar nuestra bolsita y quede bien centrada, para que quede así, miren, así, y de una vez así. Aquí les voy a aclarar una cosa: cada que vamos a coser con lo que es nuestro pie de guía, lo vamos a utilizar solamente cuando estemos pasando la máquina por lo que es la vinipiel o el vinil. Eso es para que no se atasque. Pero cuando cosemos lo que es el otro lado de nuestra tela, no es necesario ese pie. Yo ya se lo cambié, miren. Entonces solamente el pie va a ser para la parte de arriba donde está el vinil. Ya para esta otra parte no se requiere. Aquí ya tengo mi pie normal. Entonces vamos a pasar a unir lo que son estas piezas. Vamos a centrar la bolsita bien, acomodarla bien en su lugar. De esta forma, miren. Vamos a centrarla bien centradita. Y damos remate aquí. Ahora vamos a pasar a unir. Checamos que nuestra bolsa sí quede en la marquita que le hicimos. Bueno amigos, pues así nos quedaron nuestras tapitas de las bolsas, miren. Aquí está la bolsita. Ahorita le voy a dar dos pasadas también aquí, igual con el pie delgadito y con el ancho. Y vamos a pasar, ya que tenemos todo, nuestras pasadas allá quedaron ya. Ahora vamos a estar más o menos checando dónde va a quedar nuestra bolsa. Yo le voy a dar 4 centímetros de aquí de abajo, más o menos a lo que son 16 centímetros de aquí, de donde va el cierre aquí, y aquí le vamos a dar lo que son 9 centímetros. Aquí llegó, miren. Ya que centramos nuestro cierre, lo vamos a voltear hacia abajo y vamos a poner esta tela aquí. Esta va a ser lo de la bolsa. Le vamos a dar la medida de la bolsa más o menos a lo que es casi la medida de nuestra tela. Le vamos a dar 10 centímetros, miren. Ahorita yo voy a estar marcando hasta dónde va a llegar. Más o menos mi bolsa va a llegar aquí y aquí.
es lo que yo estaré cosiendo. Damos remate y damos hasta donde le hicimos la marquita. Y rematamos. Vamos a pasar a quitarle esta parte del cierre y la vamos a poner de este lado, así miren, y vamos a poner lo que es esta tela de lo que es la bolsa también. Lo vamos a poner más o menos aquí y vamos a marcar de la misma forma hasta donde va a llegar, como lo hicimos ahorita, de aquí hasta aquí. Nos aseguramos que si sean 10 centímetros. Ahí está, miren. Rematamos aquí y vamos a darle su pasada hasta donde marcamos. Bueno amigos, ya que tenemos unido nuestro cierre así miren, vamos a estar volteando lo que es la parte esta de esta forma y vamos a hacer un pequeño corte aquí hasta donde hicimos lo que es nuestro remate. Vamos a checar que no vayamos a cortar alguna pieza de más y vamos a dar un pequeño piquete aquí. Con mucho cuidado, y aquí vamos a hacerle una forma. Ya que tenemos esta forma de aquí, quedó así, miren, las flechitas. Entonces ahora vamos a pasar todo esto para atrás, junto con lo que son nuestros cierres. Bueno amigos, ya que pusimos nuestros cierres aquí, ahora vamos a pasar a ponerle lo que es la corredera. Esta pues simplemente hay que buscar la forma de acomodarla bien, los cierres. Los pasamos así y vamos a pasar por el otro lado con mucho cuidado. De esta forma, miren. Ahorita pues le vamos a dar aquí su forma. Le vamos a dar su remate aquí. Vamos a asegurar esta parte de acá, miren. Aquí una pasadita muy rematadita. Y en un ratito más vamos a estar pasándole un pespunte aquí. Y más o menos así quedó nuestra corredera, miren.
Bueno amigos, pues ya por aquí tenemos un cierrecito puesto, miren. Nos quedó así. Esta fue la forma. Bueno amigos, pues ya que tenemos todo esto, ahora simplemente vamos a cerrar la bolsita de aquí así. Y ya queda la bolsita ya asegurada. Entonces yo lo que hago es esto. Y vamos a terminar aquí en el cierre. Bueno amigos, pues ya que tenemos nuestra bolsita ya aquí asegurada, por ejemplo estos pedazos pues se los podemos cortar aquí fácilmente, miren, no hay ningún problema. Aquí no van a molestar porque como lleva el forro, así nos quedó, miren, por dentro. Y pues ahorita estaremos pasando a hacer lo que es el otro delantero. Bueno amigos, pues así es como nos va quedando nuestros delanteros, miren, ya bien hechecitos, sus bolsitas, ya todo. Bueno, quiero aclararles una cosa. Ahorita estamos armando todo esto y van a decir, pero se ve arrugado, se ve feo. Como estamos manipulando la tela, esto tiende a arrugarse, pero ahorita que ya tengamos esta parte completa de mangas, espalda, ya todo unido, lo vamos a planchar, pero no por aquí, sino por el otro lado. Este es el lado que se debe de planchar. Recordemos que este es vinil, este es plástico. Entonces este ahorita lo vamos a planchar con vapor para que quede bien planchadito, tanto la espalda como el delantero y las mangas. Ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a unir la espalda, que ya tenemos aquí armadita, miren, bien bonita. Esta la vamos a unir de los hombros de esta forma. Entonces damos remate. Lo mismo, damos remate y pasamos. Bueno amigos, pues yo por aquí ya tengo unidos mis hombros, miren, unas pasaditas, le eché la costura hacia adelante, siempre se ve más bonito que venga para acá y no para atrás. Ahora sí vamos a pasar a pegar las mangas. A las mangas, como siempre, yo le hago una marquita aquí a la mitad de aquí de donde se va a pegar, aquí en el hombro. Esto es para hacer coincidir esta costura con la marquita, para que se vea mucho mejor, un trabajo mucho mejor hecho. Entonces aquí pues vamos a estar pegando nuestra primer manga. Le damos ahí medio centímetro más o menos.
Andar una cosa que es muy importante en este tipo de telas, como es vinipiel, sí les recomiendo que cada paso que vayan a dar o vayan a hacer lo hagan de una sola vez, porque como es vinipiel y no lo hacen en una sola pasada, en esta tela ya no es muy conveniente descoser y volver a coser. Les voy a decir por qué. Porque en esta tela se queda picada y pues ahí ya no se va a ver bonito nuestro trabajo. Bueno amigos, pues ya aquí tenemos nuestras mangas ya unidas. Miren qué bonita va nuestra chamarrita, más o menos va así. Ahorita lo que vamos a hacer es que estaremos pasándole con la recta en lo que es todo alrededor de la manga, pero hay que darle las dos pasadas también para que se vea igual a las costuras que ya tiene aquí. Aquí les recomiendo echar la costura hacia abajo, para acá, lo que es el doblez para acá, y la parte de adentro hacia arriba. Eso siempre se hace para que dé mejor vista, como esta de aquí, miren, va hacia adelante. Esta también hay que hacerla hacia adelante. Bueno amigos, ya que tenemos armada la mayoría de nuestra chamarra, miren, aquí vamos a estarle dando una planchadita con plancha de vapor. Y vamos a tratar de quitarle las más arrugas que se puedan. Bueno amigos, y así fue como nos quedó, miren. Ahorita vamos a pasar a hacer lo demás. Y ahorita vamos a pasar a armar el forro de lo que son los hombros. Y vamos a poner las mangas. Aquí pues es muy fácil. Aquí todos estos trabajos pues hay que rematar. El forro pues también igual como nuestra tela va a ser con las caras hacia adentro. Aquí les comento algo porque no les había comentado. Al forro se le quitó una parte aquí, más o menos de esta medida, que serían estas, miren, estas tiras. Estas tiras se le cortaron al forro en lo que es la parte del delantero. Les voy a explicar por qué. Al momento de poner el cierre, yo no quiero que mi forro se vea en lo que es la unión del cierre. Para eso cortamos estas partes de aquí. Lo que le quité yo aquí al forro es esta misma medida. Esta la voy a unir aquí, pero así, con la misma cara buena hacia adentro. Como les digo, esto lo hacemos para el momento de pegar el cierre quede en esta tela y en la del chaleco, para que mi forro no quede entre el cierre y corramos el riesgo de que se atore con las pelucitas que quedan por ahí. Igual este trabajo le da una vista mucho mejor. Casi normalmente todas las chamarras llevan ese corte por dentro. A ese normalmente se le llama una vista. ¿Qué quiere decir? Que con esa vista ocultamos la unión del cierre por dentro y es una calidad mucho mejor. Entonces ahorita les vamos a mostrar cómo pegamos esta. Bueno amigos, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a estar uniendo lo que es en el cardigan. Le vamos a poner lo que son estos pedazos. Le vamos a poner uno de cada lado. Estos son los de la vinipiel, los que van en
en la parte del forro que le quitamos, pero esos llegan hasta arriba, hasta el cuello, y por eso hay que hacerles este paso aquí. Pero siempre rematando por aquí, nos quede bien macizo. Aquí de una vez vamos a ponerle también a lo que es la parte del cuello. Entonces le pasamos aquí, rematamos, bueno amigos, aquí yo le voy a hacer una pasada aquí en esta parte de aquí, pero voy a tratar de unir las dos partes estas para que estas ya queden así unidas. Entonces ahorita le voy a estar pasando aquí con el pie de guía. Bueno amigos, ahorita ya tenemos lo que es la pretina armada, miren, ya con sus pedazos de lo que es piel. Aquí están el cuello con sus dos pedazos de piel, aquí están. Hay que marcar el cuello a la mitad, y también la pretina esta vamos a marcarla a la mitad, porque ahorita le vamos a hacer unas marcas a esta pieza también para que vaya distribuido. Bueno, ya que tenemos esto, vamos a ponerle al forro sus pedazos de vinipiel. Recuerden, cara con cara, y ahorita estaré pasando a unirlos. Y aquí estaremos uniendo la parte de nuestro forro junto con la vinipiel. Así va, miren lo que es nuestro forro. Yo le pegué lo que son sus vistas, obviamente van por dentro, pero esto debe de ir así. Entonces vamos a seguir con lo siguiente. Bueno amigos, ahora vamos a pasar a unir lo que son solamente esta piececita con esta parte de aquí. Miren, vamos a dar un rematito aquí, pero solamente esta parte de aquí, y esta otra la vamos a unir acá en la parte de arriba, así miren, y damos el rematito. Aquí yo ya tengo lo que es en el cuello la marquita de la mitad. Esta es la mitad, miren, y en mi pretina también, bueno, en el cuello, porque vamos a distribuir bien la tela. Este cuello lo cortamos un poco más chiquito de lo normal, porque tiene que ir rejuntar. Entonces vamos a unir solamente esta partecita de aquí. Vamos a dar aquí un rematito, tanto en el cuello de un lado y de otro. Vamos a hacer el mismo paso en la parte de abajo, de un lado y de otro. Bueno amigos, ahorita yo lo que voy a hacer, voy a estar uniendo lo que es los costados del forro y de la chamarra. No los había unido porque pues a veces se nos hace un poquito más fácil manipular todas las piezas, pero ya que tenemos nuestro cuello unido, ahorita vamos a unir lo que son los costados. Eso es sencillo, nada más se le da la pasada y listo. De allí vamos a estar pegando lo que es la pretina, igual como lo hicimos, solamente los dos pedacitos. Aquí ya tenemos lo que es en el cuello, miren, pedacito y pedacito aquí. Y ahorita
por este mismo lado vamos a meter lo que es el cuello, por lo que es las dos telas, miren, y vamos a estar uniendo todo esto junto de esta forma. Aquí le vamos a dar un rematito y vamos a unir todo hasta acá, hasta la orilla, siempre y cuando hagamos coincidir todas nuestras marquitas. Miren, aquí está, aquí tenemos la otra, aquí miren, y todo esto lo vamos a hacer coincidir y ahorita vamos a estar viendo cómo nos queda. Bueno amigos, aquí yo lo que tengo acostumbrado es darle un poquito, esta es la parte del costado, le doy un poquito aquí solamente y unimos acá abajo otro pedacito solamente, vamos a dar remate. Bueno, este pedazo queda abierto para el momento de que damos vuelta a la chamarra. Vamos a meter la mano por aquí y dar vuelta a todo, porque todas nuestras costuras tienen que quedar escondidas. Ya que tenemos esto aquí, ahora sí vamos a estar uniendo lo que es toda esta parte de aquí, miren, que viene siendo vamos a retirarle un poquito, pero primero vamos a dar remate aquí, hacemos coincidir estas costuras y vamos a llegar hasta aquí, hasta donde habíamos unido el pedacito solamente. Y aquí rematamos. Bueno amigos, ya que tenemos armadas también las partes de abajo, como les digo, a la pretina le unimos un pedacito abajo, al forro otro, así, porque este es el que nos va a hacer el hueco para poner el cierre de aquí. Entonces ahora sí vamos a unir otra vez toda la parte de abajo, de donde le dimos ahí el remate, le damos otro rematito nosotros. Ahora sí, como nuestra pretina la teníamos bien distribuida, vamos a tratar de distribuir bien nuestra tela. Aquí le hice una marquita a lo que es el forro, aquí está, miren, a nuestra pretina y a la vinipiel. Ya teniendo todo esto bien acomodadito,
cosemos. Aquí les voy a comentar algo. Para este tipo de prendas necesitas hacerlo a la primera, porque como este es vinipiel, esta no hay margen de error. Si te equivocas, ya no puedes decir, ah, voy a descoser y le vuelvo a pasar. No, esta tela queda picada. Por eso es recomendable a la primera llevártelo todo. Si te equivocas y descoses, ya se le va a ver la marca. Entonces ese no es un trabajo de calidad. Es un consejo nada más. Entonces, pues aquí seguimos. Y llegando aquí, como siempre, rematamos. Bueno amigos, ahora vamos a estar uniendo nuestros puños. Nuestros puños los unimos de aquí. Remate. Cosemos. Remate. Vamos a unir de una vez el otro. Unimos. Remate. Y remate. Ahora simplemente el puñito lo acomodamos de esta forma, que nos quede bien parejito de aquí. Ojo aquí, vamos a meter el puño y vamos a tratar de que la costura quede con la costura, pero lo vamos a meter primero en lo que es el forro. Y aquí, entonces vamos a unir y acomodamos. Y así nos quedó. Bueno, para poner este vamos a encontrarlo de esta forma, miren, así, de esta forma. Entonces coincidimos también Bueno amigos, pues así va nuestra chamarrita, miren. Nada más la quisimos voltear para que vieran cómo va, más o menos. Aquí está la pretinita ya puesta. Nuestro cuello. Todas las costuras van adentro, miren. Todas, exactamente todas. Nuestras mangas. Nuestro forro de acá de adentro, miren. Todas las costuras quedan perfectamente escondidas. Bueno, estaremos volteando otra vez nuestra chamarra, nada más queríamos mostrarles cómo va.
La volteamos para poner el otro puño. Va a ser de la misma forma. Entonces vamos a hacerlo. Bueno amigos, pues ahorita vamos a pasar a pegar nuestro cierre. Este lo tenemos que pegar con todo volteado igual. Voy a empezar por pegarlo aquí abajo, de donde le hice la marquita, miren. Vamos a echar esta parte para atrás, así como si hiciéramos una bolsita. Esto es para facilitar la puesta del cierre. Y va a quedar así, miren. Ahorita que estemos pegando el cierre, estas costuras nos tienen que coincidir aquí. Este mismo proceso lo vamos a hacer acá en la parte de arriba. Así, miren. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a buscar el derecho del cierre y lo vamos a pegar así. Para el momento que demos vuelta, quede cara con cara. Aquí lo que voy a hacer, voy a marcar mi cierre aquí en estas costuras, pero el otro, y aquí le voy a hacer una marquita, y acá arriba también donde van nuestras costuras, porque ahorita al pegárselo al otro lado tenemos que quitar el cierre. Entonces tenemos que ver que nos coincida para que no se vea disparejo. Entonces damos remate ahí. Vamos a hacer coincidir estas costuras. Aquí es un poquito complicadito. Aquí tenemos que irlo haciendo al pasito. Bueno amigos, pues ya por aquí tenemos nuestro primer cierre, miren. Aquí cuando terminamos tenemos que sacarle lo más que se pueda por dentro al cierre para que quede bien oculto, miren. Aquí pues no se le ve, queda un terminado muy bonito. Aquí pues ahorita simplemente le vamos a dar una pasada todo al cierre para que quede mejor nuestro trabajo. Y ahorita ya nada más pasamos a pegarle el otro cierre, pero este tenemos que quitárselo. Así nos quedó de abajo, miren. Ahorita con su despunte aquí se lo damos. Bueno amigos, pues ya pusimos los dos cierres. Recordemos que dejamos un huequito en el forro. Aquí miren, con mucho cuidado vamos a tratar de dar vuelta a nuestra chamarra por aquí. Ya que tenemos todo listo, ya se unió todo, los cierres, todo. Por este huequito con mucho cuidado. Vamos a dar vuelta. Y vamos a ir acomodando cada pieza.
mangas. Las estaremos sacando. Aquí está una. Ese huequito todavía no lo vamos a cerrar, porque vamos a checar que todas nuestras, por ejemplo estas, miren, queden bien vuelta. Todo quedó muy bien, miren. Así nos quedaron las mangas. Nuestro cierre pues quedó tapadito. Vamos a probar el cierre, ponérselo aquí. Y cerramos. Ahora le vamos a dar sus pasaditas, como les digo. De aquí le vamos a dar un remate y le vamos a dar todo hasta acá, hasta abajo, y de aquí le vamos a dar para acá hasta aquí. Entonces ahorita vamos a hacer ese paso. Bueno amigos, y así es como nos quedó nuestra chamarrita. Aquí jala un poquito porque la pretina pues trae elástico, pero ya al cerrarse pues ya cierra bien. Así fue como nos quedó, miren. De esta forma quedaron todas sus costuras ocultas. Ahorita ya nada más lo que nos hace falta es cerrar el huequito aquí por donde dimos la vuelta. Aquí pues es bien fácil, nada más encontramos las costuras y damos un rematito con hilo blanco para que no se vea ahí feo. Y pues así fue como nos quedó. Ahorita pues vamos a tratar de ponerle también un brochecito aquí y aquí del color plateado, porque este adorno también le luce muy bonito. Ahorita les vamos a mostrar cómo estamos poniendo estos rematitos. Aquí tenemos nuestra prensa remachadora. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner lo que es este en la parte de abajo, y la bolsita la vamos a poner así, viendo hacia abajo, pero hay que hacerle una pequeña perforación aquí para que entre. Vamos a ponerle su cazuelita, que es esta, miren. Aquí es donde va a entrar la otra pieza. La ponemos así y vamos a presionar. Aquí ya no se sale. Ahora vamos a poner la otra parte aquí, que sería esta. Y vamos a meter lo que es también esto de aquí así, y esta viendo hacia arriba, y vamos a presionar. Bueno amigos, pues ya por aquí tenemos ya nuestra chaqueta ya puesta. Miren, así fue como nos quedó. Si les gustó este video, suscríbanse, denos like, activen la campanita de notificaciones para que les esté llegando nuestro contenido. Esperemos que les haya gustado, que
que les sea de utilidad. Y pues más adelante estaremos sacando algunos otros diseñitos. Esta vista le da muy bonito trabajo aquí, como les digo, para que el cierre quede entre lo que es una vinipiel y la otra y no quede en el forro. Así nos quedó, amigos. Hasta luego.